Vamos a descubrir juntos qué es lo que no te han contado de las tapas españolas. ¡Hola! ¡Vamos allá! Las tapas, el tapeo, es una de las señas de identidad de la gastronomía de España. Es parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra forma de entender la vida. Sin embargo, la historia de las tapas no es nada fácil de reconstruir, ya que hay muchísimas versiones acerca de cuál fue el origen de las tapas españolas. Pero antes de zambullirnos en la historia, vamos a comprender qué son las tapas y cómo son las tapas. Las tapas son pequeñas porciones de comida que se sirven junto a vino u otras bebidas. Normalmente las tapas son elaboraciones propias y que marcan una seña de identidad del sitio, ciudad o región que estamos visitando dentro de España. Ya sabéis, España es un popurrí y es algo muy variado, así que nos podemos encontrar de muchos tipos. Eso sí, son bocados fríos y también calientes y que nos ayudan a despertar el apetito y también, de paso, a no beber con el estómago vacío, que ya sabemos que es muy malo. Nos vamos a emborrachar. Yo voy a Teletubby. Como te he comentado, España es muy variada y también varían los nombres de las tapas según en la región, en la comunidad autónoma en la que te encuentres. Así nos podemos encontrar tapas, pinchos, montaditos, pote, aperitivos, aunque podemos decir que la denominación de tapa es la más universal, si me lo permitís. Ojo, cuidado, que este dato es muy importante para los extranjeros que me veis. Las tapas no siempre son gratuitas. Hay sitios donde la tapa se paga y hay otros que te la dan gratuitamente y que va gratis junto con la consumición. Pero ya digo, depende, así que no asumáis que las tapas son siempre gratuitas porque no siempre lo son. Por ejemplo, sitios que se enorgullecen de dar tapas de manera gratuita y además con raciones muy abundantes son lugares en Andalucía como Granada, Almería, Jaén, entre otros. Y algo que me encanta y es que también tenemos algo que se llama las rutas de las tapas, muy asociadas al vino, donde tú vas cambiando de bar en bar y vas probando tapas diferentes junto con vinos también diferentes y normalmente de la zona. Ahora bien, ¿cuál es la historia de las tapas? Existen varias versiones. Vamos allá. Dicen las malas lenguas y las buenas lenguas que el rey Alfonso X, ya sabéis, el sabio, era precisamente eso, muy inteligente, y promulgó en la Edad Media que todas las bebidas alcohólicas debían ir acompañadas con algo de comida para que no se nos subiera tan rápidamente el alcohol a la cabeza o nos sentara mal. Así, la bebida o el vino, que era lo habitual, se acompañaba siempre de una loncha de embutido o también de queso, que se usaba de tapa para proteger el vino, que no le entraran moscas o polvo. Hay otros que dicen que en realidad esta medida promulgada por Alfonso X el Sabio no fue algo baladí, sino que más bien fue algo inculcado por lo que él sufría. Y es que se dice que cuando alguien visitaba al rey, él se veía obligado a tomar una copa de vino junto a los huéspedes, a los invitados, a las personas que habían ido a visitarle. Así que imaginaos, copa de vino, copa de vino, copa de vino, muy bien de salud, no andaba, y su médico de cabecera, según dicen, le recomendó que acompañara todas estas bebidas con algo de comer, para que así el alcohol no cayera en estómago vacío y que por lo menos le ayudaría. Hay quien atribuye esta medida de que el alcohol hay que servirlo siempre con algo de comida a los reyes católicos, quienes querían apaciguar y controlar tantas riñas que había en tabernas, mesones, casas de comida, donde, por lo que se ve, era frecuente que la gente bebiera mucho y luego, bueno, se enzarzaran. La segunda teoría nos habla de un ventero andaluz muy avispado, muy listo. Y es que se dice que el rey Alfonso XIII, estando de visita oficial por tierras andaluzas, quiso parar a tomarse un jerez. Alfonso XIII o, según otros, Fernando VII. Aquí no hay quien se aclare. Cuenta la anécdota que el ventero del Ventorrillo del Chato, situado en Cádiz, le sirvió un vino al rey poniéndole una loncha de jamón por encima para protegerlo de moscas, polvo, etc. Aunque hay quien dice que no fue jamón, sino que fue queso. La leyenda es que el rey traía siempre su corte. Venía aquí muy frecuente. Un día vino el señor que regentaba esta venta, que era Chano García, conocido como el Chato, que es el nombre que tiene la venta. Le puso un chato de vino. Entonces le puso lo que es una loncha de queso encima del vino. Esa loncha de queso tenía el significado que antiguamente había mucha mosquita, había mucho polvo de la carretera que era de camino, y el rey, que venía de viaje, pues traía hambre y cogió esa loncha de queso y se la comió. Toda su corte hizo igual. Sabía que era para el tema ese de que no le cayera nada al vino. Entonces cuando él se fue, donde iba quería un chato de vino con una tapa. Entonces de ahí es el origen de la tapa.
Así que se llevó esa costumbre a la corte, donde todo el mundo quedó fascinado con esa nueva moda de acompañar el vino junto con una tapa, con algo que nos tapaba el vino, protegía el vino y que además nos servía de aperitivo. Y como dato curioso, deciros que el Ventorrillo del Chato sigue en funcionamiento y que es, a día de hoy, una de las ventas más antiguas de toda España. Eso sí que sabe llevar un negocio. ¡Jo! Por otro lado, aunque el origen no esté muy claro y haya muchas historias que pululan alrededor de cómo surgieron y cuál fue la primera persona que creó este concepto de la tapa, sí es cierto que tenemos registrada su existencia a lo largo de toda la literatura española. Por ejemplo, autores tan célebres como Cervantes, que tildaba las tapas como de llamativos, o por otro lado Quevedo, que les dio el nombre de avisillos en su obra El Buscón. Volviendo a las teorías, hay quien dice que esto de las tapas es algo que surgió en el campo. Este origen agrícola de las tapas surgiría en el siglo XIX, y es que los jornaleros para sus descansos llevaban vino y diferentes aperitivos, pequeñas porciones de comida que tomaban precisamente en sus descansos. Y hay otros que por su parte dicen que no, que la tapa no es ni del rey Alfonso X el Sabio, ni de los reyes católicos, ni del rey Alfonso XIII, ni es tampoco una cosa que surgió en el campo, sino que es algo más bien moderno, del siglo XX. Oye, y suscríbete a tu salud. Esto no es gratis, ¿eh? Si prestamos atención a lo que dice el experto Frédéric Duart, más o menos, la tapa es un invento andaluz del siglo XX. Pero ¿por qué él está tan seguro de que es específicamente un invento andaluz? Bueno, pues aquí entra en juego nuestra amiga la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que cuando registró en sus primeras apariciones la palabra tapa, esta palabra aparecía registrada como un andalucismo, una palabra propia de Andalucía. Y a partir de aquí ocurre lo mismo que en aquel lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Es decir, que un sitio y otro y otro y otro defienden que son el sitio originario de las tapas o del Quijote. Esa soy yo. Eres tú. Y dice, pues soy yo. Pero bueno, no queda nada claro. Unos hablan de Almería, otros de Jaén y en fin, la historia interminable. Lo que sí es cierto es que la difusión de las tapas fue algo rapidísimo, corrió como la pólvora y es algo que gustó muchísimo desde sus inicios. Por ejemplo, se tiene constancia que antes del estallido de la Guerra Civil Española ya se servían tapas en todo el territorio español, incluyendo por supuesto Canarias y Baleares. Así que allá había tapas para dar y regalar en todos sitios, oiga. Yo es que las tapas me las como, no analizo su historia. Pues sí, basta de cháchara y vamos a probar algunas tapas en Valencia. Mi Pues objetivo es complacerte. entonces se tienen que suscribir todos. Esto ha sido una señal. Esto ha sido una señal. Siri ya se está volviendo loca. Vamos allá. Vega, ¿tú quieres unas tapas? Patata brava. Riquísima. Fingers de pollo. ¿Salsa? Mini hamburguesa. Muy rico. Sí, la historia de las tapas es como todas las historias. Nadie sabe muy bien el origen, todos tienen que decir algo, uno piensa que aquí, otro piensa que allí. No está muy claro cuál fue el origen, pero lo cierto es que es algo muy nuestro, junto a nuestros amigos, junto a nuestra familia, disfrutando de nuestra maravillosa gastronomía y de un buen vino. Así que, fuera cual fuera el origen, hay que seguir disfrutando de las tapas y de esta sana costumbre que nos diferencia del resto del mundo. ¡Chao!